Hoy necesito que me ayuden. Hoy necesito que me escuchen, porque les voy a contar que estuve 3 días en la cárcel por una injusticia. Estoy en el Ministerio Público, me dicen que estoy detenido, que soy cómplice de participar en el robo de un vehículo. Eran aproximadamente 15 policías los que inmediatamente nos embistieron, nos tiran al piso, a mi amigo y a mí, nos tienen sometidos sin podernos mover, ni siquiera nos dejan hablar, cuando de repente se da la alerta de que el taxi tenía reporte de robo. En eso uno de los oficiales se acerca con nosotros y nos pide que nos quitemos la ropa. En plena vía pública. Amigos, ha sido lo más vergonzoso que he pasado en la vida. En cuanto yo colgué esa llamada, hasta ese momento yo ya no tuve contacto con el mundo exterior durante 3 días. Ese era el día 1. Hoy, con el foco de las redes sociales, me siento con la responsabilidad social de podérselos compartir, porque quizá lo que a mí me pasó, que fue una injusticia, le puede estar pasando o le pasó a alguien de ustedes. Yo me encontraba en un velorio, ya que había fallecido un ser muy cercano a un servidor. Fuimos un amigo y yo saliendo de trabajar. Llegamos al velorio, estábamos ahí, duramos un rato. Llegó el momento de irnos a casa. Iban a ser las 3 de la mañana cuando nosotros decidimos pedir un taxi. Nosotros nos subimos en la parte trasera. Íbamos platicando precisamente de lo que había pasado. Cuando en eso nos detienen 3 patrullas. Ellos se dan cuenta que veníamos en la parte de atrás. Se dan cuenta desde un inicio que nosotros éramos solamente clientes. Nos hacen hacia un lado de la calle. Le empiezan a hacer preguntas al chofer, al taxista. Empiezan a revisar el taxi. A nosotros no nos dicen nada, nos dejan hacia un lado. Cuando de repente se da la alerta de que el taxi tenía reporte de robo. Eran aproximadamente 15 policías los que inmediatamente nos embistieron. Nos tiran al piso, a mi amigo y a mí, y al taxista. Nos tienen sometidos sin podernos mover, ni siquiera nos dejan hablar. Cuando el comandante en jefe de ese operativo se acerca con nosotros hacia el piso, porque nos tenían completamente en el piso, nos empieza a hacer unas preguntas en un tono agresivo. Ya dejaron de ser amables, ahora eran agresivos en sus preguntas y te pedían que solamente respondieras lo que ellos te estaban preguntando. Cuando nosotros le dijimos al comandante que nosotros no conocíamos al taxista, que nosotros solamente habíamos solicitado el servicio, el señor decidió no escucharnos. Al contrario, solicitó una revisión. Amigos, ha sido lo más vergonzoso que he pasado en la vida. Cuando nos ponen de pie, el comandante da una instrucción en sus claves que uno, por supuesto, no entiende. En eso uno de los oficiales se acerca con nosotros y nos pide que nos quitemos la ropa. En plena vía pública, que nos despojáramos completamente de la ropa y que hiciéramos 10 sentadillas. Hoy en día les puedo decir que este proceso lo hacen para verificar si tú no tienes armas o si no tienes escondidas algunas sustancias ilícitas. Lo que no fue justo es que nos lo hicieron en plena vía pública a las 3 de la mañana en una de las avenidas principales de Guadalajara. Después de que nos revisan y se ríen de nosotros, porque claramente empezaron las burlas, los empezábamos a escuchar cómo se reían de nosotros, nos cambiamos. Se acerca el comandante, nos notifica que estamos detenidos, que vamos a quedar detenidos, que nos va a llevar al Ministerio Público, en el cual se iba a aclarar si nosotros realmente teníamos algo que ver en el presunto robo del vehículo y sobre todo que si nosotros éramos amigos del taxista. Pero resulta que el Ministerio Público lo abrían a las 8 de la mañana y por tal motivo teníamos que esperarnos arriba de la unidad, esposados, hasta que abrieran el Ministerio Público, dando vueltas por toda la ciudad. Nosotros pasamos burlas y vergüenzas durante todo ese tiempo porque ellos todavía los acompañamos a que cenaran, los caballeros, fuimos a una lonchería. En tono de burla se acercaban con nosotros poniéndonos el lonche casi en la cara, diciéndonos que si teníamos hambre y se reían.
Cuando nosotros llegamos al Ministerio Público, nos enteramos que el oficial, que el comandante, dijo en su declaración que nosotros éramos amigos del taxista. Inmediatamente nos hacía cómplices del delito del robo de ese vehículo. Total que esta persona nos dice que pues quedamos detenidos. Siguiente paso, ha llegado el momento de irnos a las celdas. Y ahí es donde empezó el verdadero infierno. Nos dicen que antes de ingresar a la celda tenemos derecho a una llamada. Lo que a mí se me ocurrió fue hablarle a una amiga. Yo le hablé a mi mejor amiga, me contesta, le explico. Entonces yo le dije a mi amiga, estoy en el Ministerio Público, me dicen que estoy detenido, que soy cómplice de participar en el robo de un vehículo. Por favor, avísale a mi mamá. Te pido que tengas el tacto de decírselo porque esto es algo que en mi vida había pasado y por favor te la encargo mucho. En cuanto yo colgué esa llamada, hasta ese momento yo ya no tuve contacto con el mundo exterior durante 3 días. Ese era el día 1. Nos pasan a la celda, amigos y amigas. Es un espacio casi como el que ustedes ven aquí, donde solamente cabes acostado o sentado, en una litera completamente de piedra. El lugar está horrible, huele horrible. Solamente tienen una mini letrina en una de las esquinas. Gracias a que recibíamos las 3 comidas al día, es que nosotros nos dábamos cuenta del tiempo, de qué hora era. Porque solamente nos daban frijoles con huevo y jamón y un vaso con agua. Te tocaban tu celda fuertemente, gritaban tu apellido y tú tenías que gritar también presente. En mi caso, tocaban la puerta de la celda, gritaban Vázquez y yo tenía que decir presente. Pero los que no contestaban presente, los sacaban de su celda para propiciarles una fuerte golpiza. Yo no sabía dónde estaba mi familia, si mi amiga se logró comunicar con mis papás, cómo habían tomado la noticia ellos, si iban a poder hacer algo. Nadie te dice absolutamente nada, no puedes hablar ni preguntar nada porque te dicen cállate, te tratan de una manera horrible. Entiendo hasta esta parte que así debe de ser el proceso, pero yo siento que hay formas. Yo siento que hay formas porque de verdad en este caso habíamos 2 personas completamente inocentes que estábamos recibiendo un trato completamente inhumano. Cuando nosotros termina el día nos dimos cuenta que ya era la noche porque pues te da sueño, no sabes nada del exterior, no ves la luz del sol, nadie te dice qué horas son, nadie te dice absolutamente nada. Nosotros creíamos que era la noche porque recibimos 3 comidas, entonces dijimos, ok, va a ser la comida del desayuno, de la comida y de la cena. En el día 2, en esa celda, pasó algo que fue como una esperanza para mí. Llega un oficial y nos habla de diferente forma. Nos pregunta que si yo era Vázquez. Sí, traía una bolsa en su mano. Y me entrega la bolsa, abre la celda, me entrega la bolsa y me dice, les mandan esto. Entonces recibo yo la bolsa, muchas gracias. Se va el oficial y cuando la abro, pues me doy cuenta que me lo había mandado mi mamá. El papel que utilizan para envolver el kilo de tortillas, ese papel mi mamá los guarda y con ese papel envuelve tu torta que te da para llevártela a tu trabajo o lo que tú te lleves a trabajar. Y gracias a ese papel me di cuenta que mi mamá estaba allá afuera. Cuando recibo eso y veo esa hoja y dije, mi mamá está aquí, allá está afuera, está aquí conmigo. Pero yo sentía entre coraje y me da coraje porque yo sabía que era algo injusto que estaba pasando y que no era justo que mi mamá estuviera viviendo esto junto conmigo. Entonces dijimos, ya vamos a salir, están nuestros papás aquí afuera, ya nos van a sacar. Y nadie te dice nada. Una noche más. Las peores noches de mi vida. Lo peor que he pasado en mi vida, de verdad. Al día siguiente, en el día 3, después de que recibimos el segundo plato de comida, pasa un oficial por nosotros. Nos pide que nos paremos, que salgamos de la celda y nos llevas a las oficinas del Ministerio Público. Y es ahí cuando ya nos dicen que vamos a rendir una declaración. Y en ese momento yo pensé que ya no iba a volver a ver a mi familia. Entre pasillos escuchaba
que ese día, en la noche, venían por todos los que estaban detenidos para llevarlos a Puente Grande, una de las prisiones más grandes de Guadalajara. Y que ahí precisamente el proceso para tu libertad iba a ser todavía más grande, más fuerte. Llega el oficial, nos piden que salgamos de la celda, nos llevan hacia un pasillo, abren un portón grande, abren ese portón y nos dicen: adelante, son libres, váyanse de aquí. Cuando abren el portón, familia, y veo a mi papá, a mi mamá, a los papás de mi amigo, corremos hacia con ellos. Nos dio muchísimo gusto que estuvieran ahí con nosotros, que no nos dejaron, que estuvieron al pie del cañón con nosotros. Corrimos, los abrazamos, porque de verdad fue como volver a nacer, caray, como volver a nacer, increíble. El policía que nos lleva hacia el portón, él ya le pudimos preguntar y él sí nos responde bien. ¿Qué pasó? Le dije: ¿qué fue lo que pasó, señor? O sea, ¿por qué estuvimos tantos días aquí? Y me dice que efectivamente al momento de dar la declaración, pues se dieron cuenta que nosotros no teníamos absolutamente nada que ver con el taxista, que nosotros solamente éramos clientes que habían solicitado un servicio, porque el taxista declara que no nos conoce. Yo en mi declaración me preguntan varias veces y consecutivamente, me preguntan que si conocía al taxista, que si era mi amigo. Yo claramente les dije que no. Mi amigo después me platica que también a él le preguntaron lo mismo. Bueno, después de que se queda aclarado que nosotros no conocíamos al taxista, es cuando ya dicen ellos: no, pues entonces ellos son inocentes, denle su libertad. Esto estaba pasando nosotros adentro, pero allá afuera, una persona que precisamente estaba a un lado de la persona que estaba tomando nota de mi declaración, esa persona se encargaba de llevarnos los lonches a la celda, la que le llevaba información a mis papás allá afuera. Y esa fue la misma persona que extorsionó a mis papás pidiéndoles 12,000 pesos por cada uno para que nos dejaran libres. Esa persona se quedó con ese dinero porque él sabía que de todas maneras nosotros íbamos a salir libres, sin necesidad de pagar una supuesta fianza que en ningún momento se pagó en las oficinas del Ministerio Público. Se le dio a esta persona en otro lugar, en donde nadie se diera cuenta que él recibió 24,000 pesos por nuestra supuesta libertad. No éramos los únicos torturados nosotros adentro de las celdas. Nuestros papás psicológicamente también fueron torturados, ya que allá afuera a ellos les decían que nosotros íbamos a ir a Puente Grande y que para sacarnos de Puente Grande no solamente iban a pagar 12,000 pesos, sino que iban a tener que pagar $500,000 de pesos para podernos sacar de Puente Grande, y que nuestro tema iba a pasar a un juicio y que el juicio iba a costar otro $1,000,000 de pesos o otro $500,000 de pesos para podernos sacar. Mis papás vivieron un terror psicológico por parte de las autoridades del Ministerio Público allá afuera. No fuimos los únicos. ¿Ustedes qué hubieran hecho? ¿Ustedes hubieran demandado a los policías? ¿Ustedes hubieran de verdad tomado cartas en el asunto, sabiendo que los policías que nos detuvieron tenían la información de nuestro nombre completo, el lugar donde vivimos, el lugar donde trabajamos, los horarios en los que trabajamos? Ellos tenían toda nuestra información. Y si aún con la autoridad que tienen fueron capaces de abusar de su autoridad, imagínense lo que hubieran hecho si nosotros hubiéramos demandado. Gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Gracias por haberme escuchado. Te invito a que me ayudes a compartirlo por si hay alguna persona que nos quiera compartir también si tiene alguna situación o vivió una situación como la mía. Que nos la comparta en los comentarios, y sobre todo, si es que hay autoridades que están viendo este video, pues que nos digan qué hacer y qué se hace en estos casos. Soy Cristian Vázquez y nos vemos en el próximo video.